Buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por haber venido en nombre del Ateneo Escurialense y del Foro de Literatura. Hoy es la primera charla del ciclo de William Shakespeare. Empezamos con una proyección de una película sobre Shakespeare, Shakespeare in Love, y fue un éxito. Hubo, cantidad de público y nos encantó a todos. Ahora va a empezar don Carlos Roldán con la primera charla, luego en mayo tendremos otra el día 9 y luego en junio terminamos. Y luego terminamos con la película, esperaros que me acuerdo ahora mismo, El Mercader de Venecia, perdón. Bueno, yo ya prácticamente he terminado. Voy a decir solamente una información abreviada del currículum de don Carlos Roldán para que luego continúe Nieves, nuestra presidenta, y en nombre también del Foro de Filosofía, porque lo vamos a hacer unidos, o sea, vamos a colaborar el Foro de Filosofía y el Foro de Literatura, que creo que es muy apropiado. Y gracias también a Nieves, pues yo he conocido a don Carlos Roldán, con lo cual ha sido, creo que, un acierto enorme. Voy a leer el currículum abreviado y ya dejo a Nieves, ¿de acuerdo? Don Carlos Roldán es licenciado en Derecho y Filosofía, doctor en Filosofía, línea de investigación estética y teorías de las artes, especialista universitario en teoría estética y arte contemporáneo, experto universitario en literatura y artes escénicas comparadas, experto universitario en historia y filosofía de las religiones. Así que ya dejo a Nieves, que yo ya no digo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a los que estáis presencial, bienvenidos también a los que estáis conectados online. Como sabéis, es intención de esta nueva etapa actividades en las cuales varios foros hagamos cosas en común, y esta en concreto pues nos parece una buena oportunidad, ¿no? William Shakespeare evidentemente pues interesa a las personas que se dedican a la literatura, pero nos interesa también a los que nos dedicamos a la filosofía, porque como todos sabemos, pues William Shakespeare ha sido una persona que ha sido capaz de sondear el alma humana, de mostrarnos qué es lo que pasa por allí dentro. Por otra parte, además, en William Shakespeare, como muy bien va a explicar nuestro ponente, Carlos Roldán, pues nos encontramos un despliegue de temas que le interesan a la filosofía estética. Digamos, nos encontramos una enorme belleza, nos encontramos también grandes temas que le han interesado desde siempre a la filosofía estética, ¿no? Entonces, pues lo cierto es que él nos va a exponer de una manera bastante notable como algunos de estos temas, como por ejemplo el amor, el tema de la belleza, el tema del mal, aparecen en la figura del héroe en William Shakespeare. Él se va a detener bastante, pues que como esta idea del heroísmo, lejos de ser una explosión puntual, es una culminación larga, es una culminación laboriosa de un proceso de trabajo sobre el mismo. Y aquí, en las obras de Shakespeare, pues nos vamos a encontrar temas que afectan a la filosofía estética, pero temas que confluyen con la ética también. Entonces, lo cierto es que nos parecía muy importante, nos parecía muy valioso pues, dedicar este ciclo sobre William Shakespeare, de tal manera que todos podamos acercarnos un poco más a la obra de este gran genio. Sin más, no le robo más tiempo a nuestro ponente, le doy la palabra para que exponga su conferencia sobre filosofía y estética del heroísmo en la obra teatral de William Shakespeare. Bueno, señora presidenta del Ateneo Escurialense, señora presidenta del Foro de Literatura, señoras y caballeros, muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia esta tarde y, por supuesto, al Ateneo por tener la gentileza de invitarme a compartir este rato con vosotros. Quiero hacer un recuerdo especial al profesor don Javier Barraca, a quien le debo esta gestión de enlace con esta institución. No ha podido acompañarnos esta tarde, pero me consta que está pendiente del acto. Bien, esta tarde nos traen aquí tres conceptos, tres ideas fuerza, como son el heroísmo, la filosofía
y la estética, que analizados separadamente, analizados de forma separada, han hecho correr auténticos ríos de tinta tanto en su conceptualización como en su evolución. El concepto de heroísmo, por ejemplo, la figuración de lo que sea el héroe, nos traslada automáticamente al plano de lo épico, a la cuestión de lo épico. Lo épico en sí mismo es una categoría, es un género que tiene a su vez, por decirlo de alguna manera, dos vertientes, o como mínimo dos vertientes. Una vertiente naturalmente ética, porque el heroísmo tiene una tendencia insoslayable a ofrecernos modelos éticos. Y en segundo lugar, lo épico tiene evidentes connotaciones literarias, artísticas, o todo un conjunto de relaciones con lo que podríamos denominar la ficción. Esto ya en sí es una relación curiosa. La de los modelos éticos, por un lado, y por otro lado, la de la ficción, o si quieren, la de lo literario o la de lo artístico. Veremos en qué sentido se relacionan estos conceptos. Por tanto, lo épico, como género relacionado con lo heroico, es un lugar donde confluyen ética y literatura. Si lo quieren natural, gracias. El lugar natural donde podemos entender, podemos apreciar la existencia de una relación bifronte. Y por otro lado, la posibilidad de que mismos se dejen afectar, se dejen influenciar, como diría el profesor López Quintás, se dejen llegar por la experiencia formativa de ese encuentro con lo literario o de ese encuentro con lo artístico. Cabe, pues, preguntarnos por la posibilidad de que el espectador sea modelado por esa experiencia estética, en este caso, esa experiencia estética de lo heroico. En este sentido, y empezando a entrar en la obra teatral de Shakespeare, es evidente que el teatro de Shakespeare es lo que el actor o la actriz hace con él. Es lo que de alguna manera ocurre en el escenario cuando se ponen las obras de Shakespeare sobre el mismo, ¿no? Bien, en este sentido, quiero recurrir para explicar eso que ocurre entre el público de Shakespeare, entre el espectador de Shakespeare y aquellos que le interpretan, o sea, aquellos que hacen llegar sus historias, que hacen llegar sus mensajes. Quiero compartir con ustedes una definición de la experiencia estética de lo heroico del profesor Aurelio Arteta. Aurelio Arteta tiene un libro que, por supuesto, que le recomiendo, es el ensayo sobre la admiración moral, se llama La virtud en la mirada, un ensayo sobre la admiración moral. Y él viene a definir la experiencia estética de lo épico, la experiencia estética de lo heroico, con las siguientes certeras palabras. Podemos definir la experiencia estética de lo épico como aquel sentimiento de alegría que brota a la vista de alguna excelencia moral ajena y suscita en el espectador la necesidad de emular. Quiero pararme en esta definición de experiencia estética del profesor Aurelio Arteta, porque creo que define muy bien los elementos que vamos a analizar a la hora de entender el heroísmo en Shakespeare desde una perspectiva estética y también desde una perspectiva filosófica. Nos hablan en esta definición de una
emoción, una sensación de alegría que experimenta el espectador. Estamos hablando, cuando hablamos de experiencia estética, estamos hablando del terreno emotivo. En alguna ocasión hemos hablado, personas que nos dedicamos a las artes, si la función del artista con respecto al público que va a verlo es realmente la de preparar al público para la emoción. Otra cosa es qué tipo de emoción. Pero en esta ocasión se trata de una emoción, de una alegría que se experimenta por la contemplación. La contemplación es propiamente propio de las artes, propio de la estética, propia de ponerse delante de una experiencia relacionada con lo artístico, con lo estético. Dice, de la contemplación de una excelencia moral ajena. Cuando utiliza ese término, cuando habla de una excelencia moral ajena, ya no se está refiriendo al plano del objeto bello. Mis alumnos y alumnas me han oído hablar de lo bello en Platón, de lo bello en Plotino, ¿no? Estaríamos no hablando de la contemplación del objeto bello, del objeto de museo, del cuadro, lo que sea, ¿verdad? El cuerpo bello, plotinianos, para deleitarnos como espectadores con la contemplación de la acción bella. Plotino hablaba del cuerpo bello, el primer nivel de belleza, pero también hablaba de la acción bella, ¿verdad? La acción bella como digna de ser contemplada. Podemos contemplar cuerpos bellos y podemos contemplar acciones bellas. Y esa acción bella que contemplamos y que disfrutamos estéticamente tiene naturalmente un poder formativo. No sé si me estoy explicando. Ese poder formativo aúna en ambos sentidos la experiencia de fruición, la experiencia de disfrute artístico como espectadores, con el poder formativo de proponer a través del arte y de la escena modelos éticos. Hay un continuum que en el teatro de Shakespeare se da de una forma muy acusada y que vamos a tener la oportunidad de analizar. Pero hay un tercer elemento fundamental en esa conceptualización, que es que tenemos que tener el deseo de emularlo. Tenemos que tener el deseo de ser coprotagonistas de esa acción bella que estamos contemplando. Dicho de otra manera, tenemos que tener ganas de ser el protagonista de la película que estamos viendo, o ser protagonistas de la obra de teatro que estemos viendo, en función de la versión de Shakespeare que estemos contemplando. Estamos en el terreno natural donde lo ético y lo estético parecen confundirse a conciencia. Posteriormente vamos a tener la oportunidad de ver todo esto en Shakespeare. Y el tercer elemento es el mismo Shakespeare. Para la gente que nos dedicamos a las artes, bueno, yo soy un filósofo del arte, no llego a tanto, pero para los que nos dedicamos a la reflexión sobre el arte, decir solo la palabra Shakespeare es decir algo absolutamente oceánico. Y eso es algo en lo que estamos de acuerdo tanto los filósofos del arte como los propios artistas. Shakespeare es absolutamente inabarcable. Hay un documental de Al Pacino sobre los dramas históricos de Shakespeare que les recomiendo mucho que lo vean, donde lo primero que dice es que Shakespeare se abre y no hay forma de cogerlo por ningún sitio, ¿no? Shakespeare es muy grande, muy oceánico, tanto para el intérprete como para el filósofo. Shakespeare nos va a volver locos. Nos va a volver locos en el buen sentido. De hecho, estoy convencido que de alguna manera lo pretende. Ese Hamlet que codea con la locura, de alguna manera, de otra manera, otro tipo de locura, pero que yo creo que Shakespeare pretende volver loco al espectador en el buen sentido. Analizaremos qué es eso de la locura en buen sentido, en sentido quizá más quijotesca.
y hablaremos de ese carácter absolutamente oceánico de Shakespeare. Shakespeare es la cumbre del teatro isabelino, por supuesto, un clásico de la literatura universal, un genio dramático no superado en el teatro inglés, cultivó absolutamente todos los géneros, cultivó el drama histórico, la tragedia, la comedia. Recoge una tradición dramática inglesa, pero que lleva a lo universal, y esto es algo que lo veremos especialmente en las tragedias. Esa tradición dramática inglesa lo lleva a lo universal y además da cuenta, y da cuenta a nivel filosófico, de todos los dualismos que a nivel de pensamiento y a nivel estético se nos pueden ocurrir. En Shakespeare nos encontramos lo clásico y lo moderno, nos encontramos lo cristiano y lo pagano, nos encontramos lo moderno y lo antiguo, lo culto y lo popular, etcétera, etcétera. Eso es lo que es realmente oceánico. Yo siempre le digo a los estudiantes que no hay absolutamente ningún tema que nos concierna a los seres humanos que no esté tratado en Shakespeare. De hecho, me gusta hacer muchas veces en las clases encuestas a ver qué preocupa. Y sea lo que sea que nos preocupe, el amor, la identidad, la religión, la vocación, el trabajo, lo que sea, da igual, ¿no? Todo lo que nos preocupe nos lo vamos a encontrar en las obras de Shakespeare. Y además nos vamos a encontrar con un afán de hacernos especialistas en esos temas. Con respecto al tema del héroe en Shakespeare, la figura heroica aparece de forma más o menos activa en todas las piezas de Shakespeare, en el sentido de que incluso en las comedias podemos encontrarnos acciones heroicas. Pero yo creo que es en la tragedia donde Shakespeare va a tomar el esquema aristotélico de la tragedia, el concepto de héroe trágico aristotélico, y si ya era universal la tragedia griega, Shakespeare va de alguna manera a conceptualizar la tragedia de una forma propia, no reinventando, pero sí llevando más allá todo aquello que de alguna manera la catarsis de la tragedia griega pretendía. Lo vamos a ir viendo despacio. El tratamiento del heroísmo en Shakespeare se nos presenta tanto a través de la grandeza como a través de la desgracia y del dolor. Podemos encontrar estas dos variantes tanto en las acciones heroicas, incluso de las comedias, como en las tramas específicamente heroicas de sus propias tragedias. Pero hay elementos en el concepto de heroísmo que maneja Shakespeare, tanto desde el punto de vista artístico, dramatúrgico, como desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista estético, que lo van a hacer especial, lo van a hacer específico. El héroe trágico de Shakespeare es un héroe singular. En primer lugar, aunque parezca una obviedad, pero no lo es, y ahora diré por qué, los héroes de Shakespeare son humanos. Cuando digo que son humanos, diría incluso que muchas veces, tomándole prestada la frase a Nietzsche, parecen humanos demasiado humanos. Y esto es importante resaltarlo porque Shakespeare recoge una tradición literaria y recoge una tradición heroica, medieval, muy relacionada, medieval y también clásica, ¿no? Muy relacionada con el cantar de gesta, con los temas de la cueste, ¿no? Pero que nos traen a escena, por supuesto en las tragedias griegas, nos traen a escena
una suerte de héroes, en realidad semidivinos. De hecho, algunos son semidivinos incluso en su propia naturaleza, porque han participado dioses en su propia concepción. Pero claro, cuando presentamos a un héroe desde una perspectiva, digamos, solar, ¿no? Desde una perspectiva pagana, ¿no? Un poco la perspectiva que posteriormente analizaría Joseph Campbell, por ejemplo, ¿no? O Thomas Carlyle. Ese héroe solar, pagano, semidivino, tiene con respecto al público que va a verlo, tiene una distancia natural, que es su propia naturaleza semidivina, su propia naturaleza predestinada, ¿no? Son seres semidivinos, llamados, reconfigurados, destinados a cumplir una misión o una tarea que parece de conformidad con ese aspecto, digamos, semidivino del héroe clásico o del héroe del cantar, de los cantares, una tarea que es igualmente imposible de cumplir para el público. No sé si me estoy explicando. Esa tradición heroica que Shakespeare va a reformar es una tradición heroica que tiene una distancia con el público que es abismal, absolutamente abismal, tanto por la naturaleza del propio héroe, ¿sí?, como por la dimensión de la tarea que le ocupa. Y eso, desde luego, desde la perspectiva puramente estética, genera una experiencia estética, digamos, pura, de fruición de la belleza, evidentemente, ¿vale? Es para entender, si me permiten, el chascarrillo contemporáneo es El Señor de los Anillos, no sé cómo decirlo, ¿no? Es un poco una experiencia de ese tipo, ¿no? Donde el espectador es un espectador pasivo desde esta perspectiva, ¿verdad? Es un espectador que le ponen delante, pues, una serie de proezas que él no puede jamás soñar llevar a la práctica, ¿de acuerdo? Los héroes de Shakespeare no son solares, no son paganos y mucho menos son semidivinos. Sí, pertenecen a la aristocracia, pertenecen a la belleza, pero precisamente, en muchos casos, pertenecen a la realeza o a la aristocracia, pero precisamente esa procedencia aristocrática del héroe trágico en Shakespeare es presentado como una suerte de contraste, precisamente con su humanidad. Hamlet parece que en determinadas ocasiones pierde el control, ¿no es cierto? Parece que comete injusticias. Y Hamlet sostiene una acción heroica. Bueno, sostiene varias acciones heroicas, ¿de acuerdo? Claro, en Shakespeare, bueno, y en los dramas históricos, en Duques, eso lo vemos muy palpable, ¿no? Lo que quiero decir es que los héroes de Shakespeare tienen grandes fallas. Son héroes al mismo tiempo que tienen fallas. No sé cómo decirlo. Son santos, pero a la vez son pecadores, ¿no? Como nosotros, supongo, ¿no? Y eso, sin quitarle a la acción heroica absolutamente nada de lo admirable, y después hablaremos de la admiración, porque no es lo mismo la fruición del objeto estético que la admiración de la acción heroica, a nivel estético incluso. Pero este carácter falible de los héroes, sin dejar de ser héroes, acaba con la distancia infinita que el público percibe en un héroe, digamos, de corte campbelliano, ¿no? De corte solar, de corte semidivino. Shakespeare es capaz de llevar el heroísmo de lo sobrenatural a lo histórico, porque las tragedias de Shakespeare están ambientadas en circunstancias históricas, ya sean de la época clásica o de su época contemporánea. Pero sobre todo, Shakespeare se lleva el heroísmo de lo sobrenatural a lo histórico, pero también de lo histórico a lo cotidiano. Quiero decir, a través de Shakespeare es posible pensar en la idea de un héroe cotidiano,
o una heroína cotidiana. Eso se lo debemos a él. De alguna manera, si leemos a Shakespeare desde López Quintás, desde Eugenio Garceta o desde idolatrado José Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo el heroísmo puede ser vertebrador de la cotidianidad, ¿sí? Porque el héroe trágico de Shakespeare no pretende que se le rinda culto. No sé si me estoy explicando. A ninguno de nosotros se nos ocurriría rendirle culto a Hamlet, aunque sí podemos aprender de lo que ocurrió, de lo que pasó y de cómo sostuvo la trama heroica. Lo mismo podríamos pensar de Romeo o de Julieta. En cambio, el hombre clásico, el espectador, digamos, de la tradición clásica previa a Shakespeare, sí rendía culto a los héroes. De otras cosas porque eran semidivinos. Hay un concepto de culto, ¿no?, casi religioso asociado con el héroe, con el heroísmo, que en Shakespeare desaparece sin que desaparezca la admiración moral, pero, por supuesto, haciendo desaparecer esa distancia infinita con respecto al público. Por eso es posible ese deseo de emular la acción heroica de la que hablábamos al principio. Shakespeare nos ofrece héroes de muy distinta procedencia, incluyendo heroínas. Hay varias obras, una de ellas se publicó en el siglo XIX, Las heroínas de Shakespeare, en la que nos hablan de hasta 9 tipologías femeninas de heroínas en Shakespeare. Estaríamos hablando de Julieta, por supuesto, de Ofelia, de Porcia, de Rosalinda, de Titania, de Viola. En Shakespeare hay héroes, heroínas de muy distinta procedencia, tanto a nivel de clase como de género, pero a mí me interesa muchísimo resaltar la idea, yo creo que es singular y específica de las piezas teatrales de Shakespeare, del heroísmo compartido, de la idea del heroísmo compartido. Estamos hablando de parejas de héroes. Es el caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, pero también es el caso de Marco Antonio y Cleopatra. Y más piezas, ¿no? Pero por poner ejemplos muy conocidos. Estamos hablando de dualidades heroicas. Estamos hablando de hombres y mujeres que mantienen una actitud de heroísmo compartido. No es un discurso de enfrentamiento de género, no es un género contra el otro. Es una noción de Shakespeare de heroísmo compartido, en el que ambos sostienen la acción heroica por igual. Es en este heroísmo compartido, o este heroísmo dual, si quieren, donde podemos señalar los principales elementos del heroísmo singular de las obras de Shakespeare. En primer lugar, el concepto de verdad. En el caso del enamoramiento heroico, ¿vale?, entre Romeo y Julieta o Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, esa verdad es el enamoramiento heroico, si quieren. Y es una verdad que no está en las piezas de Shakespeare, no está intelectualizado, sino que está experimentado vivencialmente. Esa verdad es una verdad atravesada por el amor, atravesada por el cuerpo, atravesada por el alma. Es una verdad, si quieren, atravesada por el deseo, ¿de acuerdo? Y es una verdad
por eso hablamos de enamoramiento heroico, es una verdad que es poco conveniente. Es una verdad que para los intereses, digamos, cotidianos de los protagonistas es una verdad poco conveniente. Es una verdad que es heroica porque implica someterse a una serie de lances que lo ponen a prueba, ¿verdad? Tanto en el caso de Romeo y Julieta, como en el caso de Marc Antonio y más. Es un enamoramiento heroico que implica renuncias importantes a tronos, a familias, a herencias, a fortunas, a destierro. Pero además es un enamoramiento heroico que puede acabar en tragedia. Lo que quiero decir es que los héroes de Shakespeare se encuentran con verdades por las que merece la pena morir. Pero por las que merece la pena morir no solo ellos, porque son hijos de dioses y están predestinados, entonces van a ir al Olimpo, sino también nosotros. ¿Me explico? Es decir, nosotros podemos encontrarnos verdades vitales, es el propio enamoramiento heroico, que implica someternos a lances, a pruebas, a renuncias e incluso a la tragedia. Creo que este es, si quieren, el esqueleto del concepto heroico de Shakespeare. Es pasar por la propia conciencia, no es un ideario, ¿verdad? No es un oráculo como el caso de Antígona, ¿no? Un oráculo divino. Es pasar por la conciencia una verdad que descubro y que implica someterme a lances, a renuncias e incluso a la tragedia. Es el caso también de Hamlet. En este caso, la verdad que atraviesa Hamlet es una verdad que tiene una procedencia escatológica, que tiene una procedencia relacionada con otra dimensión, con otro mundo. Y desde luego es una verdad que implica una determinada visión de la justicia. Es una verdad que pone en crisis las condiciones de legitimidad tanto del orden político como del orden familiar, pero también del orden personal. De nuevo en Hamlet vemos una verdad, en este caso revelada por un espectro, por un difunto, es una verdad que pone patas arriba la vida del héroe. Es una verdad poco conveniente. Es una verdad que me va a mover de mi, si quieren, de mi espacio de comodidad relacionado con ser un príncipe heredero o no, alguien de palacio, alguien cómodo, alguien con la vida, digamos, resuelta. Por lo tanto, en Shakespeare tenemos todas las características aristotélicas de la tragedia. Tenemos la catarsis, la némesis, la anagnórisis, la peripecias, la iris, todo, absolutamente todo. Pero desde una perspectiva humana, no sobrehumana, desde una perspectiva de descubrimiento de una verdad que es interiorizada por la conciencia y que de alguna manera altera tu espacio de confort, el espacio de confort de los personajes, pero también podría ocurrir con el espacio de confort de los espectadores. En este sentido, a los héroes de las piezas de Shakespeare no les pasa nada distinto de lo que nos podría pasar a nosotros, a cualquiera de ellos. Por lo tanto, son héroes humanos, admirables y también son personas con fallos. Es llegados a este punto en el que estoy convencido que lo ético y lo estético se convierten en una sola cosa, en un solo camino. No como compartimentos estancos, sino como una parte de la misma realidad, dimensiones de la misma realidad. No solamente porque en una pieza teatral, porque en una obra de arte puedan
contemplarse modelos éticos es la antigua disyuntiva del arte con mensaje. No me refiero exclusivamente al arte con mensaje. Me estoy refiriendo a la capacidad de los modelos éticos para producir emociones estéticas. No solo la capacidad del arte para vehicular ideas éticas, sino la capacidad de la propia ética para generar emociones que podríamos denominar estéticas. ¿Y qué tiene que ver el heroísmo con esto? Muy sencillo. El heroísmo parte del desbordamiento de la ética de los límites o de la ética relacionada con el utilitarismo. Sabemos que la ética de los límites es necesaria, ¿de acuerdo? Pero también sabemos que la ética de los límites está formulada de manera negativa. Podemos correr con el coche hasta una determinada velocidad, ¿no es cierto? Podemos arriesgarnos a correr hasta una determinada velocidad. Podemos ensuciar hasta un determinado límite ecológico. La ética de los límites está formulada de forma negativa, porque implica que puede ser malo, no sé cómo decirlo, hasta un cierto punto, pasado el cual eso va a tener sus consecuencias. Esa es la ética utilitarista. Esa es la ética del límite. Podemos construir hasta un determinado límite, ¿no? O podemos comer hasta el límite de la obesidad o lo que sea. Sin embargo, el heroísmo planteado desde la perspectiva de Shakespeare implica claramente un desbordamiento de la ética de los límites. ¿Por qué? Porque siempre podemos dar más de lo que se nos pide. ¿No es cierto? Dar más de lo que se nos pide implica un comportamiento más allá de la norma, más allá del cumplimiento. Mi queridísimo Carlos Díaz decía, cumplimiento era cumplimiento. Claro, en el momento en el que desbordamos la ética de los límites y vamos más allá, en la misma dirección, lógicamente, no estoy hablando ahora de la transgresión, estoy hablando de ir más allá del límite, más allá de lo que se nos exige, ¿no? Darse. No doy hasta aquí, me doy, ¿no? Claro, en ese momento la vida se estetiza, se convierte en arte. La belleza viene en nuestra ayuda a transfigurar la acción ética. Porque en el momento en que hacemos algo más de lo exigente, en el momento en que vamos más allá de lo que se nos exige, una cosa es ceder el asiento en el metro y otra cosa es irte a ayudar a personas en apuros en un huracán, por ejemplo, no sé cómo decirlo. Cuando nos salimos de lo que la norma pide, hay una storytelling, hay una historia que contar, hay algo que escribir, hay algo que grabar, hay algo por lo que poetizar. Espero estar explicando. Y ahí es donde se mueve la acción heroica, la bella acción. Cuando la acción pasa la obligación, la belleza viene en su ayuda. La belleza la transfigura. Y desde esa perspectiva, el heroísmo es indiscutiblemente un mucho más allá del deber, por si lo quieren, del límite. Hay una pieza, hay un momento en el Mercader de Venecia en el que uno de los personajes, que además es un personaje secundario, sencillamente es una pieza que es relacionada con el tema económico, con el comercio, con el capitalismo floreciente, etc. Hay un momento en el que un personaje se desprende de todo lo que tiene. Se desprende
del dinero, no sé cómo decirlo, se desprende de su capacidad económica. Y además se desprende en un acto de liberalidad, ¿no? Entonces a ese personaje le dicen, no sé si es literal, dicen, tirar la bolsa, ¿no? ¡Qué memez! ¡Qué estupidez! ¿No? Claro, pero él responde, sí, pero ¿qué gesto? Si se dan cuenta, lo que desde la perspectiva instrumental era un mal consejo, desde la perspectiva instrumental era una tontería, porque no estamos obligados a invertir en nuestra propia derrota, ¿verdad? Desde el punto de vista estético, ético-estético, ¿qué es lo que sostiene una acción tan absolutamente poco utilitarista como esa? La belleza. La belleza de la acción. No hay otra manera de justificar estéticamente ni éticamente la acción. Claro que desde la perspectiva únicamente utilitarista, tirar la bolsa es una memez, claro. Pero eso posiblemente sea la belleza, los límites de la acción, lo que diferencia a un héroe de un tonto desde la perspectiva del discurso utilitarista. Claro, qué memez, sí, pero qué gesto. La belleza dota de sentido a esa acción y es la belleza que dota de sentido a lo que hace Romeo aquella noche, a lo que implica tener que huir por amor, etcétera, etcétera. Los ejemplos se multiplican. De alguna manera, este es el momento donde cabe preguntarse si en Shakespeare existe de verdad un modo de ser héroe, o este modo de ser héroe es un poco adelantarme a la crítica que me suelen hacer, ¿no? sobre cuando hablo de esta figura heroica. O si este modo de ser héroe no es sino una especie de espejismo semiológico del espectador. Bien, posiblemente ambas cosas. Y posiblemente Shakespeare iba buscando también eso. La posibilidad de entender que hay un modo de ser héroe, un ser ontológico, una naturaleza ontológica, y al mismo tiempo una proyección de la parte del espectador que vibra con esas acciones sin sentido que van más allá del límite, porque algo nos hace no mirar, sino admirar la acción heroica, aunque solo sea la incapacidad nuestra para emularla. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace que miremos la acción heroica? ¿Qué lo convierte en susceptible de experiencia estética? La admiración. Ya no se trata de mirar como miraríamos el objeto artístico de un museo, sino de admirar la acción moral. Es un espectador que admira la acción moral, pero que para Shakespeare en ese sentido agrede al espectador. Eso lo hemos hablado muchas veces la gente de teatro. Agrede al espectador porque Shakespeare quiere que tú hagas lo mismo que el héroe y va a aguijonearte para buscar que hagas lo mismo. Efectivamente, hay un problema ontológico, porque deberíamos poder referirnos al modo de ser héroe en sí. ¿Qué es lo que hace que un personaje sea considerado héroe? ¿Qué elementos le constituyen? ¿Qué elementos le fundamentan? ¿Y cuál es la naturaleza de esos elementos? Si lo analizamos desde la perspectiva de las constantes históricas, podríamos hablar de un heroísmo asociado con lo bélico, de un heroísmo asociado con el concepto también de santidad, para pasar a un tipo de héroe asociado con el elemento de la sabiduría, de la filosofía, si quieren. Es la capacidad de actuar con sabiduría en un contexto problematizado, en un contexto difícil. Claro,
necesitamos la dificultad. El héroe necesita la dificultad. La necesita. El artista también la necesita. El artista necesita el conflicto. Son los de teatro, ¿saben? Necesitamos el conflicto para que haya una storytelling. O sea, necesitamos meternos en el jaleo para que haya una historia que contar. De alguna manera, lo mismo ocurre con la vida. El discípulo de Ortega hablaba de 9 características del héroe. No voy a analizarlas todas, ¿no? Pero sí voy a comentar algunas para terminar. Hablaba del héroe como un ser ensimismado. Ensimismado en el sentido que siente la necesidad de hacer algo que no está ni predeterminado ni asegurado. Ni predeterminado ni asegurado. De alguna manera, esto es importante. Este héroe shakespeariano es un héroe anónimo, en el sentido, he dicho antes, de que no busca un culto. Es que no se nos ocurriría rendirle culto a ningún héroe de Shakespeare como tal. Posiblemente porque el héroe no va buscando el culto a su persona, sino el darnos modelos éticos, modelos de acción, posibilidades de acción. El héroe como ser magnánimo, servicial, herético al mismo tiempo que santo, herético porque tiene que actuar en determinadas ocasiones tiene que enfrentarse ante lo políticamente correcto del momento, por resumir mucho, ¿verdad? Y por último, y yo creo que de alguna manera lo define, el héroe es alguien con amor. Es alguien con amor, que como diría Marsilio Ficino, es furor. Es un amor que es furor, que le sale del pecho y que le lleva a la acción. En definitiva, es en la belleza y en el amor donde el héroe tiene su campo de pruebas. El héroe es aquel que de alguna manera arroja una lanza contra la nada, siendo o tratando de ser una especie de islote de confirmación del ser en un océano de no ser, en un océano de nihilismo, en un océano de negrura. A fin de cuentas, y con esto acabo, el heroísmo es, en el sentido filosófico,